Líder TV presenta Líderes con Juan Alejandre. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Nos da muchísimo gusto recibirlos como cada semana en su programa Líderes. Y también tengo el gusto de recibir en esta tarde aquí, precisamente en Líderes, a Sergio Mora, quien es el presidente del Partido Demócrata en Laredo, Texas. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Es un honor estar aquí con usted. Muchas gracias. Bueno, pues hay un sinnúmero de temas, sobre todo en este ambiente calientito, en este año 2012 que es electoral, no solamente en los Estados Unidos, sino también en México. Y bueno, circunscribiéndonos precisamente al sur de Texas, a Laredo, concretamente, ¿cómo ves tú el proceso electoral para este año, para ustedes, los demócratas, tomando en cuenta en que en las últimas elecciones no le fue muy bien a los demócratas con respecto a los republicanos, Sergio? Así es. Hace 2 años fueron las elecciones, lo que se le llama en Estados Unidos midterm, mitad de término. Son 2 años después de que el presidente asume el poder, en este caso Barack Obama. Sí. Obviamente entró con muchas promesas y obviamente la crisis económica batalló mucho más de lo que pensaba en términos de cuánto se iba a tardar en que viéramos resultados positivos. Ya se están viendo, pero se tardó un poquito más de sus primeros 2 años. Pero la cosa, por errores políticos de Barack Obama, específicamente por tratar de pasar la reforma al sistema de salud, en lugar de tomar en cuenta la gravedad de la situación económica, pues se dejó que se formara, por ejemplo, el movimiento del Tea Party, que canalizó la frustración intensa que sentía la gente y que no les pareció que Barack Obama estuviera gastando tanto tiempo y capital político en tratar de pasar la reforma de salud cuando la emergencia económica estaba tan grave. Y pues los votantes hablaron con sus votos y el Partido Demócrata terminó perdiendo la Cámara de Diputados. Y sí, fue un año muy, muy malo para los demócratas, pero ahora la situación está muy, muy diferente. Bien, este año, precisamente por ahí de abril, mayo o junio, ¿se va a abrir ya el proceso en el Partido Demócrata? Tenemos ahorita, están pendientes las primarias demócratas, que serían las consultas a la base demócrata. Eso es en Texas, debería de haber pasado en marzo, ahora se movieron a abril y todavía no se define cuándo van a ser esas elecciones. Y eso es porque todavía los candidatos no saben en qué distrito van a terminar ellos y qué distrito van a representar. Y esto es debido a que cada 10 años después del censo, la legislatura tejana redibuja todos los distritos de los diputados federales, de los senadores estatales y de los diputados locales. Pero como es la legislatura republicana que define esos distritos, obviamente le dieron la ventaja a los republicanos. Y en la distritación. En la distritación. Y eso pasa siempre, quien tenga el poder, ya sean demócratas o republicanos. Es un tema muy político y se lo dejan a las manos a políticos, pues ¿qué va a dar? ¿Qué va a resultar? Resultados políticos. Entonces empiezan las guerras legales. Y esta guerra legal llegó hasta la Corte Suprema, que hoy finalmente dieron su decisión. Y la decisión pues está bien complicada, pero básicamente favoreció a los republicanos. Y la cosa que está pasando en Texas ahorita, ¿por qué es tan controversial? Es porque de los 435 distritos de diputación federal, se le otorgaron 4 más al estado de Texas. Ya tenían 32 y se les otorgaron 4 más. Y esto fue a raíz de que la población hispana creció del 90%, creció de una cantidad inmensa y por eso le dieron esos 4 distritos a Texas. Pero los republicanos le dieron 3 de esos 4 distritos a republicanos que tradicionalmente no representan a los hispanos. 90% del tiempo los hispanos votan por los demócratas. Entonces básicamente están en violación de una ley que se llama el Voting Rights Act, que es para proteger el derecho de los votantes de minoría. En este caso los hispanos.
en este caso los hispanos. En este caso estás viendo una clásica batalla entre el Estado y el gobierno federal. El gobierno federal puso esta ley para prevenir estos abusos en tres estados que tienen una historia de violar los derechos electorales de las minorías, y Texas es uno de ellos. Los otros son pues en el sur, en el clásico, lo que se le dice el Old South, que son Alabama, Mississippi, todos estos tipos de estados. Muy bien, y precisamente hablando de esta minoría que son los hispanos, con mucha fuerza electoral, sobre todo en los últimos tiempos, porque lo acabas de decir muy claramente, han aumentado los habitantes, los residentes hispanos en los Estados Unidos que pueden votar. Sí. Muy bien, tomando en cuenta esto, cada vez que hay elecciones, obviamente vemos una radicalización de las posturas de los republicanos, pero en este último proceso que estamos viendo al interior de los republicanos, nunca habíamos visto esas posiciones tan radicales. ¿De qué manera el Partido Demócrata puede aprovechar este radicalismo del Partido Republicano con respecto a los hispanos y, obviamente, frente a la urna electoral? Pues básicamente el Partido Demócrata, la posición que está tomando referente a este extremismo es pues darle suficiente cuerda para que solo se ahorquen, y pues está funcionando. Desgraciadamente la apatía de los votantes hispanos es muy alta, y pues con este tipo de extremismo ya se están viendo de que con suficiente tiempo, si toman el poder este tipo de político, va a tener consecuencias muy grandes para los hispanos y no necesariamente positivas. Y ya se está viendo en Texas. La legislatura tejana pasó porque se vio en situaciones financieras muy, muy malas, y obviamente recortó el gobierno republicano bajo Perry, recortó servicios sociales que nos afectan de una manera inmensa a las minorías, recortes a salud, recortes a la educación pública, quitando los recursos a los ancianos, eliminaron el kinder, o sea, cosas muy extremas, y cuando la verdad no tenían que haber hecho todo eso, podían quitarle los beneficios que tienen las compañías petroleras, que tienen los ingresos más altos de su historia, y todavía pagan menor índice de impuestos que las gentes que trabajan en un supermercado o una maestra. Muy bien. Entonces, la cosa dicen, pues son tiempos difíciles, hay que recortarnos lo que gastamos en las agencias estatales, pero la verdad no quieren tocar sus vacas sagradas, que son proteger a la gente que pues las corporaciones más grandes. Muy bien, Sergio, estamos con Sergio Mora, quien es el presidente del Partido Demócrata en Laredo, Texas. Yo creo que sería importante comentar aquí un asunto que ha causado polémica, que ha causado controversia precisamente en la vecina ciudad de Laredo, Texas, que es, podríamos llamarlo, el affair, el asunto Rick Flores. ¿Cómo está realmente la situación política en cuanto a sus derechos y las obligaciones de Rick Flores en cuanto a la competencia electoral? En cuanto a que él pueda estar habilitado para competir electoralmente representando a los demócratas. Sergio. Pues básicamente yo, como la autoridad del Partido Demócrata, estoy encargado de recibir las aplicaciones de aspirantes a posiciones y rechazar esas aplicaciones si acaso el candidato no cumple con los requisitos que pide la específica posición. En este caso es un requisito que no nomás la pide la candidatura al sherife, sino todas las candidaturas, y te piden que vivas un año en el estado de Texas para correr en una posición en el estado de Texas. Rick Flores se mudó a Arizona, se registró para votar en Arizona, asumió un puesto en Arizona donde él firmó de que se tiene que volver residente del estado de Arizona para tomar ese puesto. Regresó a mitad de este año, no cumpliendo con ese requisito de vivir un año en el estado de Texas.
Y pues es lo mismo de cualquier otro requisito para cualquier otra cosa. O sea, tienes que tener 18 años para entrar al antro, tienes que estar de cierta altura para subirte al juego. O sea, es algo muy, muy sencillo, muy básico. Digo, obviamente, pues se le hace fácil gritar foul y que hay concuerdos políticos, pero pues está muy sencilla la cosa. Es un proceso legal que pues no cumplió con los requisitos. Y esto ha causado obviamente mucha controversia, mucha polémica en Laredo, Texas. Nos puede ver usted a través de internet en www.liderinformativo.com, nuestras redes sociales en Facebook, Líder TV, en Twitter, @líder _TV, repito, en Twitter, @líder_TV, y la línea Líder 711-2222. Nos da muchísimo gusto que continúe aquí en Líderes. Hacerles un atento recordatorio que usted nos puede ver todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Y bienvenidos, como siempre, a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Regresando un poquito más al asunto de Rick Flores, como es eminentemente local, este tema pues ha causado enojo precisamente en el entorno de Rick Flores y en él mismo, ¿no? Pues ha causado enojo, pero lo que ha causado más que nada, obviamente, Rick Flores no ha causado controversias en el pasado, muchas, y pues la prensa le interesa mucho lo que haga Rick Flores. Obviamente, pues era esperado de que cause polémica este caso, pero pues mi deber como presidente del partido es asegurar que los candidatos que aspiran a cargos políticos encargados de recursos públicos cumplen con los requisitos. Los requisitos obviamente están ahí por alguna razón, ¿me entiendes? Entonces hay que cumplirlos. Hay que cumplirlos, exactamente. Es tan sencillo como eso, pero pues desgraciadamente los medios sí, a veces hay días aburridos en nuestra vecina ciudad de Laredo, Texas, y pues como hace poquito se hizo escándalo grande cuando se robaron un pájaro de una tienda, y eso causa noticias por una semana. Entonces pues era esperado. Muy bien. Pasando a otro punto dentro de la agenda del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y en este caso tu responsabilidad en Laredo, Texas, ¿cómo ven el proceso electoral? ¿Cómo ven el proceso electoral a nivel nacional, a nivel presidencial? ¿Realmente le ven ustedes una oportunidad de reelección a Barack Obama? No habíamos visto la oportunidad tan buena como la vemos ahorita. Ahorita ya sí estamos... ¿Por qué, Sergio? Pues la cosa fue una combinación de factores. Número uno, pues rechazaron a Barack Obama de una forma muy drástica hace 2 años. Pero al mismo tiempo trajo al poder al grupo extremista del Tea Party y a los elementos extremistas del Partido Republicano. Y ellos están más interesados en pelear las guerras ideológicas que llevan peleando desde los 60s. Ellos están interesados de que la historia de Adán y de Eva, si es ciencia o religión, que si los gays se pueden casar o no, que si el aborto debe ser legal o no. Y están completamente opuestos a la presidencia de Barack Obama de como de manera. Es más, se le preguntó al líder de la bancada del Senado de los republicanos que era su número 1 proyecto el año pasado, y dijo que Barack Obama no gane reelección. Con tiempos tan difíciles, de tanta crisis y tantos problemas, no nomás nacional, sino internacional también, que el Senado de Estados Unidos, su meta principal sea de que no sea Barack Obama reelecto, eso te dice mucho de la mitad de Estados Unidos que está gobernando ese país tan importante. Es peligroso y le han dado la contra a Barack Obama en todo, en lo que sea. Usan lo que se le llama el filibuster, que es una técnica legislativa para frenar todo el proceso y básicamente
es de que los senadores se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar hasta que pues puede durar días. Y ese proceso se usaba por la minoría, porque en el Senado los demócratas tienen la minoría, los republicanos tienen la minoría. Y esas armas legislativas se usaban cuando para definir las guerras de los derechos civiles, cosas extremadamente importantes en nuestra historia. Los republicanos, esta sesión legislativa, nada más bajo Barack Obama, la han usado para darle la contra a la legislación, a cualquier legislación que tenga un poquito de apoyo del presidente de la República, no nomás. Como a paso de tortuga. Exactamente. Para que continúe el tema eternamente en la legislatura. Así es, para que no se haga nada. Y para que Barack Obama no se pueda parar el cuello por absolutamente nada. Porque eso ayudaría ayudaría a su reelección. Y básicamente lo que ha causado eso es que la gente está harta. Porque no los pusieron en el poder por sus ideologías extremas y su dedicación a obstruir todo el trabajo del Congreso. Los pusieron porque querían un cambio, porque en Barack Obama en sus 2 años en el poder no habían visto ningún cambio en la materia económica. Pero la cosa es, lo que vieron es de que ellos no tienen la intención de arreglar la economía. Su intención es asegurarse, si es necesario, que la economía explote al nivel mundial. Ellos están dispuestos a que suceda, porque eso va a garantizar que Barack Obama no lo reprenda. Entonces, lo que estás diciendo es que ellos le están apostando al fracaso total de esta administración. Así es, y hacen todo lo posible. No importando las consecuencias para el país. Las consecuencias, y ya se vio en varios instantes, como cuando iban a dejar que expire un reglamento que deja que el límite de la deuda que puede asumir Estados Unidos suba. Esto es algo que ha pasado 40 veces en los últimos 10 años. Es algo normal simplemente por la dinámica de la economía mundial, ¿me entiendes? Pero hubiera pasado eso en un tiempo tan delicado económicamente a nivel mundial. Y delicado no nomás porque está delicado, sino porque la verdad es la economía ya está en un nivel tan avanzado en términos de globalización, de que hay el riesgo muy alto de que cause algo así, hubiera causado repercusiones muy, muy extremas a nivel mundial. Pues ya ves lo que está pasando Europa ahorita con la crisis financiera que tiene. O sea, no es el momento para andar jugando chicken así, a ver quién se raja en estos momentos. Ahorita más que nunca necesitamos cooperación. Y Barack Obama ha doblado la mano de que nosotros como los demócratas no aprobamos, pero la ha doblado tanto para darle su lado en muchas cosas, nada más para que cooperen. Y no han querido cooperar. Y el pueblo ahorita está harto, ya no quiere ver eso. O sea, el pueblo quiere ver empleos, el pueblo quiere ver cooperación. Y sí, sí se sabe que obviamente la política es conflicto, pero la gente está un poquito muy harta. Y se está viendo, por ejemplo, con lo que está pasando en la contienda republicana. Muy bien. En Texas los republicanos tienen la gubernatura, tienen la mayoría en el Congreso. ¿Cuál es tu pronóstico precisamente para este año en cuanto a la posición política para el futuro para los demócratas? No te pregunto en cuanto a Laredo, Texas, porque sabemos que Laredo, Texas son demócratas, ¿no? Así es. Son demócratas. Pero a nivel estado de Texas, ¿cómo ves la situación? Pues a como está el sistema de las elecciones presidenciales, que se le llama el Electoral College System, no es voto directo. O sea, por ejemplo, en Texas tiene 36 votos electorales, que son la cantidad del número de distritos de diputados federales y los 2 senadores, que en este caso serían 32, más 2 senadores son 34 votos electorales. Ya va a cambiar, pero todavía no, tiene 34 votos electorales. Y California tiene 50 y tantos. Entonces, como otorgan estos votos, es la persona, el candidato que gane la mayoría en el estado, se lleva todos esos votos electorales. Entonces, si Barack Obama gana el 49% del voto,
perdió todos los votos de Texas. Entonces, como Texas se está volviendo más demócrata, pero no lo suficiente para ganar esa mayoría, ni por mucho, Barack Obama no invierte recursos en Texas. Sí invierte, pero no es decidido que es un battleground state, un estado de batalla donde están en contienda el bulto. Porque está muy definido el voto, está muy definidas las preferencias en el estado de Texas. Así es. Bien, con permiso, Sergio, usted nos puede ver en internet a través de www.liderinformativo.com. Nuestras redes sociales, Facebook es Líder TV, en Twitter @líder_TV y nuestra línea líder 711-2222. Está usted viendo el programa Líderes y nos da muchísimo gusto a todos los integrantes de este gran equipo que usted esté con nosotros en estos momentos. Tenemos como invitado a Sergio Mora, quien es el presidente del comité del Partido Demócrata en Laredo, Texas. Sergio, pues está muy rica la conversación, pero hay asuntos que en la agenda demócrata no han tenido un buen fin, no han tenido un buen camino. Desde hace mucho tiempo no se veía me voy a permitir este adjetivo, una encarnizada batalla entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos, no solamente en Washington, sino en todas las regiones de la Unión Americana y en temas muy importantes en la agenda política de los norteamericanos. Sin embargo, hay una situación. Vivimos muy cerca de lo que es los Estados Unidos de América, y por más que uno quiera sustraerse a la realidad, sabemos que lo que sucede en los Estados Unidos desde cualquier punto de vista afecta a los mexicanos. ¿Cuál es tu óptica del Partido Demócrata con respecto a la relación México y los Estados Unidos, o los Estados Unidos y México, Sergio? La relación entre los dos países obviamente ha tenido sus buenas y sus malas. Número uno, pues el Partido Demócrata siempre ha sido el que representa los intereses de los sindicatos. Entonces a veces ha habido roce entre los dos partidos por temas de esos. Por ejemplo, los demócratas, no muchos, pero una gran parte estaban opuestos al Tratado de Libre Comercio y siguen opuestos a muchos de los tratados que surgen. La cosa es que se ha ido disminuyendo. El Partido Demócrata sería el único partido que impulsara la reforma migratoria y la pasara. Barack Obama pudiera haber hecho eso, pero decidió no hacerlo. Barack Obama entró con el capital político más grande de cualquier presidente demócrata, yo creo que desde Roosevelt. O sea, tenía 60 senadores, que con 60 ya te evitas el problema del filibuster, de lo que te platiqué, y tenía una mayoría muy grande en la Cámara. Pero entró con unas estrategias muy idealistas, en términos de que pensó que sí iba a conseguir apoyo de los republicanos para ciertas cosas, como tradicionalmente ocurre. Pensó que era absolutamente necesario pasar la reforma de salud, y dejó que los republicanos lo hicieran garras en ese proceso. O sea, doblando la mano, se aprovecharon de él, se extendió mucho y gastó demasiado capital político, y al final de cuentas pasaron la reforma muy diferente de la que originalmente había sido propuesta por los demócratas. Para ganar el pasaje le quitaron muchas de sus piezas más importantes. Entonces se gastó todo ese capital político, que ya no le quedó lo suficiente para poder aventarse otro tema grande, que por ejemplo, pues debería de haber sido el primero, la reforma financiera del sistema financiero, especialmente las regulaciones sobre los bancos Wall Street, que causaron todo
el Problema catástrofe mundial económico. Ya cuando llegaron a ese punto, después de la reforma del sistema de salud, ya Wall Street había metido tanto dinero a cabildear de que cuando empezaron con la reforma financiera, también le quitaron todos el peso a esa reforma. Básicamente fue una reforma simbólica y dejó a los bancos de Wall Street que siguieran operando como siempre han operado. Y luego, lo que debería de seguir era la reforma migratoria, pero ya la elección ya está muy encima de él. No va a haber reforma, obviamente. En este término presidencial, no. La cosa es, yo pienso que el Partido Demócrata, por lo general, yo pienso que vamos a ganar reelección. Yo pienso que Barack Obama va a ganar reelección. Y yo pienso que vamos a ganar posiciones en el Senado y la Cámara. No lo suficiente como cuando empezó Obama, pero lo suficiente para poder pasar la reforma migratoria. Desgraciadamente, por política, obviamente se toman decisiones políticas muy pesadas, y toman en cuenta de que los hispanos van a votar demócrata porque la otra opción es muy mala para los hispanos, que es votar por un republicano, que básicamente pues se hacen prioridades. Y los hispanos no estamos de acuerdo con eso, obviamente, porque nuestro número uno, la cosa más importante para nosotros es la reforma migratoria, pero no necesariamente para el resto del país en la opinión de nuestro presidente. Sergio, pues gradualmente se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos comentaras a través de Líderes cuáles son los proyectos del Partido Demócrata en Laredo, Texas, en la región sur del estado de Texas. Básicamente, nuestro proyecto en el sur de Texas y en todo Texas es el voto hispano. O sea, no sabemos cómo despertar a este gigante durmiente que es el voto hispano. Si la gente hispana votara, tendríamos un gobernador hispano. ¿Por qué es exacto? Ahorita comentaste algo de esta temática. ¿Por qué ya se ha vuelto una costumbre y tradicional el desinterés de los hispanos en el aspecto político, en la participación política de los hispanos? La verdad es, tiene mucho que ver con lo reciente que han llegado ciertos hispanos al país y tienen no están muy informados cómo funciona el proceso, o simplemente se les hace muy complicados, o simplemente no tienen los recursos para cumplir con los requisitos de votar, transportación, sacar las IDs necesarias, etcétera, etcétera. Pero con cada generación más que están los hispanos en Estados Unidos, que los hijos ya son más aclimatizados a la cultura y a las normas civiles de Estados Unidos, está incrementando. Y los republicanos están muy preocupados. Y ahorita están los republicanos en una guerra contra los derechos de votar de los hispanos específicamente. Acaban en la última sesión legislativa con tantos problemas que tenía el estado de Texas, iban a tener que recortar más de $25 billones de su presupuesto, que sí lo hicieron. Pero Rick Perry declaró que su prioridad número uno era que pasara una ley muy controversial que se llama Voter ID. Y esa ley pide 2 tipos de identificación con fotografía para poder votar en Texas. Y eso se declaró, y digo, es algo pues que según tiene lógica, pero la verdad es para hacerle más difíciles el sistema de votar a gente que no vota muy seguido para empezar, para complicar tanto el proceso, para prevenir que salgan las minorías a votar. Y él dijo que fue para evitar fraude electoral. Han habido muchas investigaciones, no nada más en Texas, sino a nivel estatal, a ver cuánta gente vota pretendiendo que es otra persona. Y yo creo que en todo Texas encontraron un caso. No es para prevenir el fraude electoral. Es un asunto político eminentemente. Es un asunto político. Con otras alturas para Así permanecer, ¿no? Bien, pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo aquí en su programa Líderes.
Nos puede usted ver a través de internet en www.liderinformativo.com, nuestras redes sociales en Facebook, Líder TV, en Twitter, @líder_TV, y nuestra línea Líder 711-2222. Sergio, gracias por estar aquí en tu programa Líderes. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Estuvo con ustedes su amigo Juan Alejandre. Aquí estaremos con ustedes el próximo miércoles a las 5 de la tarde, me dice mi productor, ¿verdad? A las 5 de la tarde el próximo miércoles aquí en su programa Líderes. Muy buenas tardes.